Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Raster 410, nos habla de leyendas urbanas y mitos históricos que se pueden ocultar y encontrar en aquellas ciudades con siglos de antigüedad, aquellos tiempos lejanos donde la superstición y la fe podían llevar a la gente a creer cosas que pueden ser explicadas con la ciencia, pero no siempre es el caso. Los dejo entonces con los macabros moradores de la Casa de los Arcos de Belén. De la época colonial, son los pocos vestigios que quedan hoy en la llamada Avenida de Arcos de Belén. En nombre del progreso, han entrado en los viejos edificios el pico y la pala con su obra devastadora, demoliendo casas llenas de historia y tradición. Tal fue el caso del palacio de Doña Soledad de Castaño y Burgos, dama sobre la cual se aborda una extraordinaria historia y espeluznante leyenda que, según las crónicas, vivió en el año 1642. En aquella época era virrey el duque de Escalona, conocido, entre otras cosas, por haber dado a su gobierno el aspecto de una ostentosa corte, en la que privaban la corrupción y la intriga. Mucho se habló de amoríos secretos entre el duque y doña Soledad, que nadie sabía de dónde había obtenido su cuantiosa fortuna. El hecho es que la dama en cuestión hacía honor a la época de lujo, derroche y disipación, ofreciéndose grandes saraos en su palacio de la calle de Analco. Nunca se le vio al virrey asistir a una de estas fiestas, pero, en cambio, se veían sumamente concurridas por cortesanos y nobles que se disputaban una sonrisa o una mirada de doña Soledad. Desde los más jóvenes hasta los más maduros, siempre había riñas entre los caballeros asistentes, y para que las cosas no pasaran a mayores, intervenía la dueña de la casa. Siempre al terminar una fiesta, doña Soledad esperaba un caballero en su alcoba. En esta ocasión fue don Vicente, pero el afortunado resultó un joven que astutamente había permanecido escondido. Su juvenil corazón empezó a latir furiosamente al oír que los criados cerraban el portón y los menudos pasos de la dama por el corredor. Salió de su escondite y le habló de lo que los sentimientos habían despertado en su corazón. Sin embargo, a pesar de mostrarte sorprendida y hasta escandalizada, lo cierto es que a la poco escrupulosa doña Soledad le resultaba halagador la pasión del muchacho. Afectó a buscar nuevas experiencias. Una vez más dio rienda suelta a sus pasiones. Don Vicente llegaría 2 horas después. Se traía una llave de una puertecita secreta que la mujer le había dado, pero al querer entrar en la alcoba, se encontró nada menos que al joven, y acto seguido entraron en combate, y sin más, el chico lanzó un furioso mandoble sobre el sorprendido don Vicente, que apenas pudo esquivar. Pero el segundo, más diestro y experimentado en el manejo de la espada, pronto se dio el lance en su favor. Doña Soledad creyó perdido el mancebo y, ofuscada por el miedo, se arrojó sobre don Vicente armada de filoso puñal. Pero desafortunadamente el caballero cayó hacia adelante y accidentalmente atravesó al indefenso joven, cayendo herido de muerte. La dama rectificó que nadie se hubiera percatado de los hechos, y acto seguido arrastró el cadáver de don Vicente al otro extremo del corredor, donde movió una moldura de la decoración de la pared. Esta cedió, dejando ver una escalera que bajaba en medio de la oscuridad. Arrojó enseguida el cuerpo inanimado del hombre, dando tumbos hasta chocar con una corriente de agua. Después hizo lo mismo con el joven. La pared se volvió a cerrar y doña Soledad se dispuso a limpiar cuidadosamente la sangre del piso y muros y a pensar en una historia creíble de las repentinas desapariciones. Al día siguiente, los sirvientes no hicieron preguntas acerca del joven, por lo que la mujer aprovechó esto para diseminar la versión de que se habían ido a la casa sin dar aviso alguno, y como si nada hubiera pasado, siguió con su vida de orgías y disipación. Aunque para los habitantes del México colonial pasaban cosas extrañas en torno a doña Soledad, sus amantes que desaparecían sin dejar rastro, brujería, entre otros varios rumores. Pero el tío del joven, don Andrés de Calderón y Díaz, no se podía quedar tranquilo.
y decidió averiguar las extrañas actividades de aquella mujer, yendo a su casa para hablar también sobre la repentina desaparición de su sobrino. La discusión entre ambos llegó a tal grado que doña Soledad aprovechó esto para llorar y que aquel hombre, que era todo un caballero, no podía ver lágrimas en los ojos de una dama sin sentirse conmovido. Don Andrés estaba a punto de retirarse cuando la mujer le ofreció alojamiento en su casa, insistiéndolo hasta poderlo convencer, y nuevamente el caballero se vio desarmado ante ella. Pero la ofrenda de la dama no era gratuita, ya que esa misma tarde inició sus labores de seducción con una rica comida, decidida a hacer que el señor Calderón se olvidara de investigar lo que había sido de su sobrino Diego. Cuando por la noche se retiraron a dormir, don Andrés ya no podía apartar de su pensamiento, y soñando con doña Soledad permaneció largo rato, hasta que pronto sintió la presencia de alguien más en su habitación, y no precisamente que estuviera vivo. Pasando el suceso, el hombre sentía escalofríos y se sirvió un vaso de vino, pero al querer llevárselo a los labios, sintió que algo le jalaba el brazo. La impresión que le hizo aquel contacto invisible y helado lo hizo soltar aterrorizar el vaso. Los cabellos se le erizaron y miró asustado a su alrededor. La temperatura comenzó a disminuir y eso lo hizo estremecerse de pies a cabeza. Acto seguido, la luz de la bujía se apagó y sin embargo, la habitación quedó iluminada por una extraña y lúgubre fosforescencia. El terror había paralizado a don Andrés, pues la silueta que se descataba en una de las esquinas de la habitación empezó a moverse lentamente hacia él, hasta que destacó claramente ante sus ojos el rostro de aquella aparición que conocía muy bien. Era su sobrino Diego. El joven pálido y frío le lanzó una tristísima mirada y entreabrió los labios como para decir algo, pero una sombra gigantesca surgió y lo envolvió totalmente, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Acto seguido, entró la seductora doña Soledad, alarmada, al verle tembloroso y con el rostro pálido, preguntándole qué le acontecía, para lo que el hombre le relató aquel sobrenatural suceso. La astuta mujer se las ingenió para salirse con la suya una vez más, pues don Andrés sucumbió a sus encantos como tantos otros. Sin embargo, no por eso se tranquilizó. A la mañana siguiente el día estaba nublado y los corredores de la casa sumamente oscuros, pero cuando él abandonó su cuarto para dirigirse al comedor, volvió a experimentar una extraña sensación, pues sentía que varias presencias invisibles y etéreas lo seguían. Sin volver la cabeza, apresuró el paso hasta entrar en el comedor. Sin embargo, cuando más tarde volvió a tener la misma sensación, empezó a intrigarse seriamente sobre lo que podría ser. Mientras más hacía por vencer el miedo y establecer contacto con todos aquellos fantasmas, más parecían impedirlo. Intrigado por estos acontecimientos sobrenaturales, don Andrés decidió dar parte a las autoridades del Santo Oficio, aun exponiéndose a que lo acusaran de herejía. Pero doña Soledad se enteró de sus planes y pone el grito en el cielo. Al resultarle imposible convencerlo de lo contrario, recurrió nuevamente a sus armas de seducción para impedirle al preocupado hombre que pusiera en marcha sus propósitos. Finalmente, don Andrés quedó convencido de que podía ir al Santo Oficio a la mañana siguiente. La noche se presentó oscura y desapacible. Un fuerte vendaval estremecía las copas de los árboles y cimbraba puertas y ventanas de la casa. Mientras tanto, dentro de la casa, el caballero había podido dormirse, tal vez por no haberle hecho bien la noche anterior, y la mujer lo contemplaba de una manera muy extraña, planeando algo por demás malo. Del buró preciosamente tallado que había junto a su cama, extrajo una filosa daga de mango de marfil, y acto seguido levantó la mano para descargar un brutal golpe de cuchillo sobre el corazón de don Andrés. Pero hubo de soltar la daga casi enseguida, pues sintió que dos manos fuertes y vigorosas le atensaban el brazo para impedirle todo movimiento. Entonces comenzó a sentir que el brazo le ardía de una manera horrible, y al escuchar los gritos se despierta el caballero, quien quiso aliviarla de su dolor, y fue cuando advirtió unas manchas enrojecidas en el tornado y blanco brazo de la dama. Y don Andrés, ayudado por los sirvientes, colocó compresas frías en su brazo. Pero esto servía de nada porque los dolores eran cada vez más intensos, hasta que finalmente perdió el sentido.
El tío de Diego, dados los acontecimientos, decidió ir acto seguido al Santo Oficio a relatar los sucesos. Entretanto, doña Soledad se encontraba en sus aposentos recobrando el sentido, y una de sus sirvientas le relataba lo que el caballero había hecho. Ante el azoro de la sirvienta, la mujer saltó del lecho y quiso salir de la habitación. La primera quiso detenerla, pero la segunda la apartó con un vigoroso empujón. La dama salió espantada por el corredor mientras la criada daba desesperadas voces. Doña Soledad llegó al final del corredor y movió la moldura de la pared, que se introducía en la puerta que se abrió, y en ese preciso momento llegaba don Andrés y el sacerdote, quienes, sorprendidos, la vieron descender por aquella escalera oscura y lúgubre. Optaron por seguirla. La oscuridad era cada vez más impenetrable y el sacerdote encendió el cirio bendito que llevaba. Doña Soledad se encontraba en el último peldaño de la escalera, mirando como hipnotizada las negras aguas que se abrían a sus pies. Don Andrés y los sacerdotes contemplaron algo que los dejó de una pieza. De las turbulentas aguas surgió una extraña embarcación con un tétrico remero que se acercó hasta donde se encontraba la mujer y le tendió la mano. Ella, de manera instintiva, retrocedió, pero aquella mano peluda y bestial la aferró fuertemente del brazo, haciéndola lanzar un alarido de dolor. En ese momento, de debajo de las aguas, surgieron infinidad de espectros y bestias infernales que la hicieron entrar a la siniestra embarcación, y debatiéndose con desesperación entre aquellos entes infernales, doña Soledad se alejó de la orilla a bordo de la lancha remada por el extraño encapuchado. El sacerdote miró con el rostro desencajado a don Andrés, corroborando el religioso lo que el caballero le había venido a relatar momentos antes. La casa fue bendecida, y se dijeron muchos exorcismos para liberarla de los espíritus infernales que se creía la habitaban. Pero, con todo eso, continuaron las desapariciones de Diego y otros más, entre los que se reconocieron los antiguos amantes de doña Soledad, y por ese motivo la casa a la que le decían de los Arcos, por estar frente a los Arcos de Belén, fue llamada también de los moradores macabros. Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona, fue destituido poco después de estos acontecimientos, pues mucho se dijo que en parte fue por haber sido protector de doña Soledad. La casa quedó abandonada. Don Andrés decidió mandar a decir varias misas en sufragio del alma de su sobrino Diego, y siglo y medio después, cuando empezaba a hablarse de las insurrecciones contra España, la casa de los Arcos o de los habitantes macabros fue demolida, pero al arrasarla, encontraron entre el lodo que había en sus cimientos varios esqueletos, para lo cual se dio parte a la Inquisición, pero misteriosamente no le dio importancia al hecho. ¿La razón? Quizá porque seguían pensando que aquel lugar era la entrada del infierno y que los cadáveres encontrados pertenecían a personas condenadas por sus culpas.